Este video está diseñado para que ustedes puedan tener más ideas u opciones que pudieran considerar en las 6 M's al momento de realizar un diagrama de Ishikawa, al cual también se le conoce como diagrama de espina de pescado o diagrama causa-efecto. El diagrama consta en analizar los principales factores, causas, que provocan ciertos efectos. El efecto que se analiza en la mayoría de los casos es un problema, aunque no solo puede ser usado para analizar causas a problemas, sino también afectaciones a las características de calidad que se pretenda controlar o mejorar. Las principales causas que se analizan son mano de obra, método, máquinas, materiales, medición y medio ambiente. No es obligatorio utilizar las 6 M's. Existen muchos ejemplos con 5 y 4 M's, pero en este video vamos a ver las 6. Empezaremos con la causa mano de obra. Básicamente, el trabajador. Algo que debemos tomar en cuenta es el conocimiento que posee el trabajador con respecto a su trabajo. Podría pasar que desconoce sus funciones. Debemos analizar cómo esto afectaría el problema bajo análisis. También debemos considerar la capacitación y el entrenamiento. Debemos investigar si los trabajadores cuentan con capacitación y entrenamiento de acuerdo al trabajo que desempeñan. En ocasiones la capacitación suele ser nula e incipiente, o se brinda capacitación sobre temas que no tienen relevancia para las funciones que el trabajador desarrolla. O tal vez simplemente el trabajador tomó la capacitación sin prestar la atención debida. Cualquier hallazgo que repercuta al tema principal bajo análisis debe ser tomado en cuenta en el diagrama de Ishikawa. Otro factor en cuenta es la capacidad. Es importante indagar si el trabajador es capaz de realizar las actividades que le fueron otorgadas. La siguiente es la habilidad. Cuestiónense si los trabajadores demuestran tener la habilidad para realizar el trabajo. Por ejemplo, en un restaurante, muchos podrían tener la capacidad para laborar en la cocina, pero no todos tienen la habilidad para cocinar platillos deliciosos. Por último, en esta rama tenemos la motivación. Otro punto importante a tomar en cuenta, ya que un trabajador desmotivado es un trabajador que pudiera estar cometiendo errores y se debe investigar la o las causas que están originando desmotivación en los empleados y colocarlas dentro del diagrama de Ishikawa. Otra M sería métodos. Cuando nos referimos a métodos, nos estamos refiriendo a las formas, modos y maneras en las que se realizan las actividades de manera organizada y sistémica. En esta causa podría tomar en cuenta la operación, investigando si en la empresa todas las operaciones están claras y bien definidas. Allí podría existir algunos inconvenientes que pudieras tomar en cuenta. Y cuestiona, ¿cómo se sabe si la operación se realizó de manera correcta? Es muy importante cerciorarse que las operaciones se verifique que se realizaron de manera correcta. Y para ello debe existir un método que verifique dicha operación. El siguiente podría ser procedimientos. ¿Existen procedimientos? Tal vez no existen los procedimientos, o existen, pero no están actualizados, o existen, están actualizados, pero no se cumplen. La idea de tener procedimientos radica en la estandarización de los procesos y evita utilizar criterios propios de cada trabajador. Las responsabilidades de las tareas deben estar claramente definidas. Cuando los trabajadores desconocen sus responsabilidades, a menudo incumplen en sus actividades. Comunicación. La comunicación tiene un rol importante dentro de una organización. Mediante ella se coordinan y fluyen los procesos, aumentando la productividad. Es importante que se defina qué se debe comunicar, quién o quiénes deben comunicar, a quién o quiénes se les debe comunicar, cómo se llevará a cabo la comunicación y cuándo. Si la comunicación no está bien definida, podría generarse malos entendidos que provocan errores. Si estos errores perjudican al problema principal bajo análisis, entonces debes considerarlos en el diagrama de Ishikawa. La siguiente M será máquinas. Algo importante que debemos tomar en cuenta es si las máquinas tienen la capacidad de proporcionar la calidad que se requiere. Por ejemplo, si tenemos una fotocopiadora y esta proporciona copias con manchas, con textos desvanecidos, con líneas que atraviesan la hoja, es evidente que aunque está proporcionando copias
no está dando la calidad que se espera. También compara entre máquinas e identifica si existen grandes diferencias en sus resultados. En esta M podemos incluir herramientas y verificar si las herramientas son las más adecuadas para las actividades que se realizan, si éstas se cambian periódicamente o si por el contrario se trabaja con herramientas obsoletas, gastadas, con desperfectos o hechizas. Debes analizar cómo es que éstas afectan el problema bajo análisis e incluirlo en el diagrama de Ishikawa de ser necesario. Ajustes. En ajuste podemos añadir si son claros los criterios para ajuste de las máquinas. Un ajuste inadecuado puede provocar errores en el proceso productivo, como piezas o productos defectuosos. También podemos incluir el mantenimiento. Revisa si existe programa de mantenimiento, si los programas son adecuados y si el mantenimiento se realiza de acuerdo al manual. Recuerda que la falta de mantenimiento puede provocar desperfectos en las máquinas e inducir a errores en las operaciones. Ahora vamos con la M de material. Hay que analizar si la variabilidad en los materiales o materias primas influyen en el problema bajo análisis. Es decir, algunos materiales pueden presentar variaciones como en el tamaño, color, dureza, rugosidad, entre otros atributos. Y esta variabilidad pudiese estar contribuyendo en el problema principal. También debemos checar si ha habido recientemente algún cambio en los materiales, buscando algún tipo de afectación en la operación. Los proveedores son una opción a analizar en esta categoría. La necesidad de tener múltiples proveedores nos lleva a analizar los materiales que entrega cada proveedor, si existen algunas diferencias significativas y cómo influyen estas diferencias. También debemos preguntarnos cómo influyen los distintos tipos de materiales. En estos cuestionamientos podemos encontrar varias opciones que pudiéramos estar colocando dentro del diagrama de Ishikawa. Otra M es la de mediciones. Un problema muy común en los pequeños negocios es que no se mide, y es muy importante medir el proceso para conocer si se está cumpliendo con los objetivos o metas preestablecidas, si estamos bien o mal, o qué tan bien o qué tan mal estamos. Recuerde que lo que se puede medir se puede mejorar. Ahora, pudiera suceder que se miden los procesos, pero no se registran. Es decir, no se anota en bitácora la información recabada. O tal vez sí se registra la información, pero nadie la analiza. Y de nada sirve tener bitácoras con suficiente información sobre los procesos si no se analizan. Esta es la parte más importante porque te ayuda a tomar mejores decisiones. En conclusión, si no hay registros, entonces se está tomando decisiones a ciegas, las cuales pueden estar generando problemas. Definiciones. Aquí debemos cuestionar si están definidas operacionalmente las características que se miden, es decir, tener bien definidas las medidas que deben cumplir una pieza u objeto. Otra opción sería el tamaño de la muestra, es decir, si se han medido suficientes piezas, lo bastante representativas para sustentar las decisiones. En industrias que producen lotes grandes de productos, es muy común que se realicen mediciones mediante un muestreo, es decir, se tomará una cierta cantidad, lo que llamaremos muestra, que representarán a todos los productos del lote completo. Tomar muy pocas muestras de lotes grandes nos pueden dar resultados equivocados que conduzcan a errores. También podemos incluir la repetibilidad y la reproducibilidad en esta categoría de mediciones. La repetibilidad es el error o la variación en las mediciones que ocurre cuando un trabajador mide de manera repetida una pieza u objeto con el mismo instrumento de medición. En este punto debemos revisar si el instrumento que se ocupa para realizar las mediciones es capaz de repetir la medida con la precisión que se requiere. Por otro lado, la reproducibilidad es el error o variación de las mediciones efectuadas por diferentes trabajadores al mismo objeto, usando el mismo instrumento de medición. En este punto se debe checar si los criterios o métodos
que utilizan los trabajadores para realizar mediciones son los adecuados. Si encontramos evidencia que muestre que debido a errores de repetibilidad y reproducibilidad en el proceso de medición afecta al problema principal bajo análisis, estas deben ser consideradas en el diagrama de Ishikawa. También podemos considerar el sesgo o la calibración. En ocasiones el instrumento que se ocupa para realizar las mediciones pudiera estar descalibrado y por consecuencia arrojar mediciones erróneas, las cuales se sesgan con respecto al valor de referencia. Por último, tenemos la M de medio ambiente, que también se le conoce como entorno, porque en esta rama debemos considerar todo aquello en el entorno que pueda contribuir a la aparición de problemas. Podemos considerar las condiciones físicas ambientales, tales como la temperatura. Por ejemplo, en algunas industrias alimentarias la temperatura influye en la calidad de los alimentos. También el viento, la lluvia, humedad, el polvo, la falta de iluminación o excesiva que pudiera provocar deslumbramientos y en ambos casos errores en el proceso operativo. También la ventilación, la vibración y el ruido. Podemos considerar en el entorno el mal olor. Por ejemplo, en una cafetería, el mal olor de las tazas provocado por el uso excesivo o una deficiente limpieza podría provocar a su vez alteraciones en el sabor del café. Y también consideremos trabajos adyacentes, algún otro proceso que pueda afectar el nuestro o algo en el exterior de la empresa que pudiera provocar problemas en nuestros procesos internos. Por ejemplo, la falta de servicios de telecomunicaciones, el internet, la energía eléctrica, entre otros. Ya para terminar, les hago una aclaración. Estas opciones que se mencionaron no son limitativas. Ustedes pueden considerarlas o no, así como también considerar alguna otra opción que no hayamos mencionado. En el caso de que ustedes quieran contribuir con más opciones e información para enriquecer este contenido, es bienvenida. Puede colocarlo en los comentarios. Será de gran ayuda para todos. Me despido no sin antes agradecerles por ver mis videos. Los invito a suscribirse si no están suscritos y me apoyen dando like, comentando y compartiendo el contenido. Su apoyo es sumamente importante para mí. Me motiva a seguir subiendo más videos para ustedes. Nos vemos en un próximo video. Adiós.